Bienvenidas maestras y maestros a este su círculo de estudio. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa, y el día de hoy traigo para ti los 10 rasgos del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana, cómo desarrollar una forma de pensar propia, una conciencia personal y una identidad personal y comunitaria desde la nueva escuela mexicana. Acompáñenme, maestras y maestros, a descubrir el asombroso aporte que nos da en la transformación particular de nuestros educandos este programa de estudio. Primeramente, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras, vamos a entrar en contexto y vamos a profundizar de manera consciente el rol del alumno. Pero para poder profundizar en el rol del alumno, también vamos a interiorizar en todo aquello que puede dar y tiene, y voy a subrayar, y tiene el maestro para dar. Primero, el rol activo del alumno, de cual ya tenemos un video en el canal, al cual te invito y lo visites y amplíes tu idea y tu cosmovisión del formato de la nueva escuela mexicana, del rol activo de nuestros alumnos. Y aquí es muy importante recalcar que ellos se convierten en un eje fundamental para transformar esas prácticas pedagógicas y garantizar un aprendizaje significativo. ¿A qué voy con esto? Que vamos a colocar a los estudiantes en el centro del proceso educativo, promoviendo siempre su participación activa, su colaboración y sobre todo el desarrollo de esa autonomía, de esa mente emancipadora, de esos libres pensadores, pero bajo el supuesto de la creación de una conciencia. Hay que hacerlos conscientes, niños informados, niños que investigan, escépticos informados, que se cuestionen, que indaguen y que se emancipen en cuanto a una forma libre de pensar. Y para llegar a eso, maestros, vamos a desarrollarla, pero vamos a emplear sobre todo un entrenamiento, que ya lo dejaré aquí de manera puntual en el canal, un entrenamiento que deben de seguir todos los días como actividad permanente, en el que los niños empleen su análisis, su pensamiento creativo, lógico, crítico, etcétera, etcétera, pero siempre argumentando un juicio, una reflexión, una información, un análisis sobre su realidad familiar, personal, escolar, comunitaria, nacional y mundial. Y es bien importante que para que ellos lleguen a ser niños conscientes, tenemos que llegar al fondo, que es la importancia que tienen ellos primero en sí mismos. Ellos con la capacidad de conocerse, de reconocer todo aquello que no funciona y replantearlo. Ahí es muy importante traer como simbolismo, como bandera, el aprender a aprender, incluso aprender a reaprender, maestros. Y esto es un ejercicio cognitivo superior a la cual les invito empiecen a interiorizar en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y es tan importante involucrarlos en este proceso de transformación, porque nos surgen personas críticas, pero analíticas, de una realidad que se toca, de una realidad que se vive, que se respira. No podemos dejar los contenidos solamente en un cuaderno, en un libro cerrado. Los contenidos tienen que trasladarse mediante los ejes articuladores y materializarse en los 10 rasgos del perfil de egreso en una forma de vida. En un una niña o un niño crítico que se oponga a la injusticia, pero con una información argumentada, que se oponga a la discriminación, al racismo, al clasismo, que mejore sus hábitos de vida, una vida saludable, que entrene su propio pensamiento, porque por eso queremos llegar a una emancipación del pensamiento, que él llegue a realizar sus propios psicoanálisis de lo que trae en su mente y cómo lo puede abordar a una realidad. Recuerden mucho
el acervo bibliográfico de Paulo Freire. La nueva escuela mexicana tiene como propósito fundamental, y yo le subrayo, fomentar un desarrollo integral, maestras y maestros. El ser humano no solamente es un cuerpo, es un alma o un espíritu, como lo quieran llamar, es biología, es emociones, es esa parte primitiva, y toda esa información la tenemos dentro del cuerpo, dentro de una mente y de una misma biología. Entonces, tenemos que conocer a los alumnos en cuanto a su funcionamiento neuronal o cerebral o mental, pero también cómo funciona nuestro cuerpo en esa relación mente-cuerpo, mente, emociones y cuerpo, que al final de cuentas todo se somatiza en un cuerpo. Vamos a enseñarlo a que interioricen sus pensamientos, en que los observe, y ahí entra precisamente la metacognición. Y vamos a priorizar precisamente el pensamiento crítico, la colaboración, porque siempre aprendemos de los demás, y no olvidemos que el trabajo colaborativo no es otra cosa que el ensayo para trabajar en comunidad. Y la construcción de valores, eso es muy necesario en esta actualidad. Y esto se logra a través de una estimulación, de un entrenamiento de procesos y pensamientos cognitivos superiores mediante los proyectos que tenemos en nuestros libros o en esa autonomía curricular o en ese codiseño, los proyectos que nosotros podemos incluso proponer a nuestros alumnos, porque nosotros ya tenemos una muy buena lectura de la realidad, una muy buena lectura de cada niña, niño, adolescente y joven que tenemos en el aula. Entonces tenemos toda la capacidad de proponer proyectos que se amolden a la situación real de los alumnos. Pero dentro de los proyectos que tenemos en nuestros libros, precisamente en los programas sintéticos, vamos a identificar todo aquello que le contribuye de acuerdo a la problemática que identificamos al inicio del ciclo escolar en ese programa analítico. Por eso en ese momento fue muy necesario hacer una lectura consciente, maestros, no una lectura superficial, porque si hicimos una lectura superficial de la realidad de mi grupo, de la realidad de cada niña, niño, adolescente y joven en esa entrevista personal y en esa entrevista con los padres de familia, o con esas aplicaciones de entrevistas en la comunidad, pues estaría autoengañando mi propio trayecto como maestro y como escuela y como comunidad. Entonces, bien identificados, maestros, sus proyectos, sus contenidos, sus PDA, de acuerdo a su fase, de acuerdo a su programa sintético, a comprender realmente la naturaleza de las metodologías activas, lo que nos propone cada una, qué le contribuye cada metodología a esos 10 rasgos del perfil de egreso mediante los contenidos, mediante los PDA y mediante los campos formativos, que al final de cuentas es una propuesta holística para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y vamos a desarrollar también las habilidades socioemocionales partiendo del reconocimiento de dónde surgen. Las emociones, al final de cuentas, surgen de una percepción. Y esa percepción está incidida por la información de un contexto, de una cultura, de una sociedad, de una religión, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona observa una situación de acuerdo a su propia percepción, que él mismo ha construido de manera consciente o de manera inconsciente. Pero las emociones parten del sistema límbico, que es la segunda capa cerebral. Recordemos que tenemos 3 capas en el cerebro, hay quienes los llaman 3 cerebros, pero es el cerebro primitivo, que es la reacción, acción-reacción. Hay que cubrir al ser humano para garantizar una sobrevivencia o supervivencia, pero tenemos también el cerebro límbico. Ahí está el remolino y el torrente de emociones, y se materializan a partir de un pensamiento. Entonces hay que enseñarlos en un entrenamiento a visualizar sus pensamientos, a comprenderlos y hacer una poda neuronal, que esa la hace el cerebro, pero también nosotros podemos identificar que sí queremos seguir pensando
o qué creencia queremos seguir teniendo y cuál otra no queremos seguir teniendo en esa cabecita, en ese cerebro. Entonces, las emociones parten de un pensamiento y también se somatizan en un cuerpo. Por eso los niños ya incluso muchos andan ahí ansiositos porque no le enseñamos a resolver las situaciones. Todas las somatizaciones vienen de una emoción, pero la emoción viene de un evento o de un acto y hay que resolver, solamente hay que resolver y cambiar la percepción. Y sobre todo llevar al terreno una educación contextualizada que realmente responda a las necesidades reales, y subrayo, reales, de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Dentro de este aprendizaje contextualizado, los niños analizan problemas reales, maestros. Tenemos que enseñar proyectos fidedignos, reales, significativos, a los cuales el alumno contribuya y sea consciente que en ese problema solo va a contribuir para evitar frustraciones, pero otros sí los puede resolver, ¿eh? Claro que los puede resolver. Y sobre todo que sean relevantes para su entorno, conectando sus conocimientos con la vida cotidiana, y luego nos vamos al fomento de preguntas y debates. Ese es un entrenamiento, bueno, parte del entrenamiento del pensamiento crítico, una técnica muy buena, y se invita a los estudiantes a cuestionar los 5 porqués. ¿Por qué esto? Maestra, por esto. ¿Pero por qué? Ay, maestra, por esto. ¿Pero por qué? Hay que ahondar y hay que escudriñar y hay que forzar a la mente a hacer esfuerzos cognitivos, y ahí el alumno va a reconocer que le hace falta información. Entonces vamos a irnos nuevamente al amor y al gusto por la lectura. Expresar sus ideas, escuchar otras perspectivas y una conciencia individual emancipadora le va a ayudar a entender las ideas, los pensamientos y las cosmovisiones de la otra persona, maestras y maestros. Y eso es sumamente importante y sumamente interesante. Las habilidades socioemocionales. Se trabaja en la empatía. Como yo ya sé que mis emociones vienen de un pensamiento y ese pensamiento viene de algo no resuelto y lo resuelvo, entonces voy a ser más empático y le voy a decir al otro, ¿qué es lo que te frustra? X, Y o Z, pues busca la forma de resolverlo. Y ya no va a haber pensamiento repetitivo sobre esa situación no resuelta, entonces ya no habrá emociones que vengan dirigidas precisamente de esos pensamientos. Y a eso lo que se le llama una verdadera autogestión. Autogestión de las emociones no es respirar 100 veces, maestros, porque nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden acabar de respirar 100 veces y el problema sigue ahí. Podemos ponerle por ahí las figuritas que están de moda, y eso solamente les va a reforzar algo que no debe de existir. Ojo ahí en lo que le estamos enseñando a nuestros niños, porque solamente le estamos diciendo que esas emociones son normales. El miedo es normal porque es un mecanismo de defensa, pero no a unos límites donde yo lo normalice. La vergüenza tiene que darse en un momento, en ese acto, en ese evento, lo resuelvo, pero no tiene que ser algo normalizado. El uso de la diversidad cultural, pues se valora la identidad mexicana, promovemos la reflexión crítica sobre nuestra herencia, nuestra historia generacional. No puedo yo comprender la historia de mi pueblo si no sé mi propia historia, mi historia familiar, mi historia genealógica, para poder entender un poquito por qué pienso así y por qué actúo de esta manera. Y es cuando se da un reconocimiento en esa primera fase, y ahí puedo reconocer qué información generacional voy a dejar y cuál no voy a dejar. Los valores sumamente indispensables, y aquí vamos a hablar de los proyectos. Los niños trabajan de una manera activa, en equipo, desarrollan un sentido de responsabilidad, aprenden a tomar decisiones propias, pero también al beneficio de un colectivo. Yo por eso les hago mucho hincapié, maestros,
que el trabajo en equipo es un ensayo del trabajo comunitario. Es como que un trabajo comunitario en grande, pero en pequeñito. Y con esto no minimizo, porque si nosotros somos empáticos a la edad cronológica de los niños, pues ha de tener su propia complejidad, estar relacionándonos con otros, entendiendo las ideas, las perspectivas, la cosmovisión de otro compañerito, porque cada quien trae información distinta, porque todos están estimulados con información diferente. Entonces, es un reto muy grande el trabajo en equipo en nuestras aulas. Y es un ensayo genial para ir fomentando de manera gradual ese trabajo comunitario. La educación inclusiva es muy importante en la creación de una conciencia. Tengo que aprender y tengo que enseñar ambientes donde se respeta la diversidad cultural, lingüística, personal, y esto fomenta la comprensión, maestros, el respeto, el desarrollo de un pensamiento inclusivo, una evaluación formativa, en lugar de centrarse solamente en los exámenes, en los números. Yo creo y le apuesto, como nos menciona Ángel Díaz Barriga, hay que identificar procesos. El clímax de la enseñanza o de ese proceso de enseñanza y aprendizaje son los procesos. Si nosotros entendemos el proceso, lo desmenuzamos, lo enseñamos de una manera consciente, de una manera partícipe por parte de los niños, activa, motivante, retadora, transformando el error como una oportunidad para aprender, pues entonces ahí sí estaremos abonándole un aprendizaje significativo. Pero si soy un maestro que se centra en los números, pues se van a estresar toda la vida, porque los números casi siempre son iguales. Y todos los ciclos escolares son iguales de ese mismo niño, porque nunca se le ha atendido a un proceso. Si nosotros atendiéramos realmente un proceso, maestros, no tendría que haber por ninguna manera un rezago educativo tan marcado como lo tenemos ahora en día. Cuando yo hablo de evaluación formativa, hablo que hay que entender el contenido, hay que entender de dónde viene el contenido, de qué campo, cuáles son sus PDA, cuál es la intención que tienen el cumplimiento dentro de esa fase y de ese grado, cuál es la intención de esa metodología que se propone de acuerdo al proyecto. Cuando yo ya entiendo la naturaleza del proyecto, ya desmenuzado en la metodología, ahora sí voy a identificar qué técnica de evaluación y qué instrumento de evaluación le corresponde más en esencia a ese proyecto. La lista de cotejo no tiene que responder a todos los proyectos. Hay que estudiar técnicas e instrumentos de evaluación para así yo recabar la información que realmente necesito recabar de ese proyecto y que me va a servir a mí para darle seguimiento precisamente a ese aprendizaje, a ese trayecto formativo de cada niña, niño, adolescente y joven, para tomar decisiones oportunas y pertinentes que coadyuven a esa formación integral y así él sea partícipe de su propia evaluación y tome decisiones y mejore de manera continua y sobre todo permanente. La enseñanza interdisciplinaria, la nueva escuela mexicana integra materias como ciencias, historia, arte, para enseñar a las niñas, niños, adolescentes disciplinas, pero ojo, maestros, están conectadas, no están fragmentadas, no están aisladas como estaban las asignaturas. Recordemos que todo lo que enseñamos a través de los campos formativos están interconectados. Ejemplo de ello, metodología de indagación STEAM. Ahí tenemos 5 disciplinas científicas, pero que trabajan en unidad para lograr generar un prototipo o llegar a una información documentada. Y esto amplía la perspectiva y les ayuda a entender los problemas desde distintos ángulos, pero de manera holística, nunca fragmentada.
Resolución de problemas reales. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se enfrentan a desafíos prácticos donde tienen que proponer soluciones creativas. Ahí tenemos el pensamiento superior, que es el pensamiento creativo. Analizando causas, pensamiento analítico, análisis. Y consecuencia, recordemos que toda acción tiene una reacción. Por ejemplo, cambio climático, la mejora de mi comunidad. Es más, yo creo que el proyecto más interesante primero debe ser el mismo. Cómo cambiar mente, cómo cambiar cuerpo, cómo regular realmente las emociones. Y es muy importante, maestras y maestros, llevarlos a la lectura. No puede haber un crítico, un libre pensador si no es leído, si no es letrado, porque eso le va a abrir, le va a estimular ahí conexiones sinápticas que le van a ayudar a ver la realidad de otra manera, a tener percepciones distintas. Y la lectura crítica y el análisis de información, pues la escuela es la principal responsable. Yo digo que ya debemos de dejar de dramatizar, y hablo desde ese drama como si lo estuviéramos llevando como una obra de teatro. Realmente recobremos la lectura, una lectura vigente, una lectura que motive, una lectura lúdica, creativa, que le invite al análisis, al acceso de información, pero de una manera distinta. La lectura y la escuela enseñan a los estudiantes esa lectura crítica, y esa lectura crítica le va a ampliar los horizontes, y esos horizontes le van a permitir evaluar con veracidad la información que encuentra en una revista, en un libro, en un medio, en una red social, y va a ser capaz, maestra y maestro, de discriminar información y de quedarse con la información que para él o ella le es útil. Y esto le va a permitir en un momento determinado tomar decisiones informadas. El arte y la creatividad, pues el arte también la tenemos en STEAM, pero el arte y la creatividad, maestras y maestros, le abonan a un pensamiento, y estamos hablando de pensamientos cognitivos superiores, que es el pensamiento crítico, porque le estimula la creatividad, no solamente para pintar, sino para encontrar una solución, porque se abre el abanico de posibilidades creativas para llegar a una solución. Pero hablando propiamente del arte, tenemos a la música, el teatro, las artes visuales, la escritura creativa, que ahí tenemos los múltiples lenguajes o el lenguaje estético, y son fundamentales. ¿Por qué? Porque estas actividades no solo desarrollan habilidades expresivas, sino que también ayudan a nuestros alumnos a pensar de manera original, y de la mano con el pensamiento crítico van a ser poco a poco, junto con otros tipos de pensamiento, libres pensadores. Entonces vamos a enseñarlos a pensar de manera original y a resolver problemas de forma innovadora y también original. Y la participación democrática en la escuela, si queremos seres democráticos, si queremos construir una sociedad democrática como una forma de vida, entonces ellos deben de participar en la toma de decisiones dentro del aula, donde se escuche su voz, donde no se les sancione, donde no se le llame la atención solamente por dar una opinión, sino que tenemos que darle esa libertad para que incluso llegue a ser un líder escolar, porque también queremos de manera gradual fomentar líderes comunitarios en un futuro, y esto fomenta el pensamiento autónomo y responsable, maestros. Aprender del error, que en ningún momento es error. El error no es otra cosa que una oportunidad de aprendizaje, y los vamos a ayudar a desarrollar una resiliencia, una forma de encontrar nuevas soluciones a partir de ese pensamiento creativo, y de seguro ya lo resuelven. Y eso les va a dar más armas para resolver los errores, entre comillas, que ellos vayan a enfrentar en la vida diaria todos los días, desde un pensamiento creativo y sobre todo crítico.
Conexión con su identidad y valores. No podemos hablar de una conciencia individual si no hay una identidad individual, si no hay o rasgos particulares, originales, auténticos, propios de esa persona, en la creación de esa identidad personal. Y eso ayuda a las niñas, niños, adolescentes a reconocer su historia, sus tradiciones, su cultura local, para identificar las creencias que le permiten avanzar o qué creencias precisamente históricas, tradicionales o locales lo limitan a crecer, a evolucionar. Por eso les vamos a ayudar a esa identidad propia desde la cual desarrollan su pensamiento crítico sobre el mundo. Para ello vamos a acceder al uso desde una postura ética y sobre todo razonada y crítica sobre el uso y el manejo de la tecnología, de los medios digitales, como esa herramienta tecnológica en la que nos va a abrir las puertas a nueva información. Claro, si una persona crítica accede a la información de las redes, pues no va a caer en la red precisamente. Y vamos a llegar a ese desarrollo de habilidades de investigación fundamentadas para un pensamiento independiente en el siglo XXI. Y es así, maestras y maestros, como te comparto esta superpoderosa cápsula de conocimiento de cómo desarrollar una forma de pensar propia desde las aulas, desde nuestro quehacer diario. Y para ello te invito a que te suscribas, a que nos des un like, a que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe sobre nuestro material, que yo creo que sinceramente este material no lo vas a encontrar en otras plataformas, por eso te invitamos a que lo compartas y que poco a poco seas un maestro que, como muchos y como yo, creemos que realmente el pensamiento propio, crítico, creativo, lógico, etcétera, etcétera, es el ingrediente secreto para crear una conciencia individual y que esa niña, niño, adolescente y joven se desarrolle de una manera consciente. Ahí donde no está el maestro. Muchas gracias.